Aquí tienes una nueva versión reescrita y original de la historia. He introducido cambios únicos en nombres, cantidades, escenarios, detalles del plan, elementos legales, adaptados a un contexto más realista inspirado en sistemas penales de habla hispana, evitando referencias directas a leyes estadounidenses como rico, lugares, montos y giros específicos para garantizar originalidad total, mientras preservo intacto el tono dramático intenso, el estilo narrativo en primera persona, la atmósfera de venganza fría, calculada y empoderada, y el espíritu de triunfo silencioso contra la manipulación narcisista y el abuso familiar. Todo en español. Ella no posee la capacidad mental para gestionar sus propios bienes, su señoría. Se muestra desorientada, inestable y supone un riesgo para sí misma. Mi padre ni se inmutó mientras vertía sus mentiras ante el juez. Se enjugó una lágrima artificial, dirigiendo una mirada complacida a los familiares que había convocado para ser testigos de mi supuesta caída. No alcé la voz. No me rebelé. Simplemente consulté mi reloj. 4 minutos. Era el tiempo que le restaba antes de que su universo se desmoronara sin remedio. Sé sincero. ¿Alguna vez alguien te miró fijamente y te inventó mentiras para aparecer como la víctima? Deja un sí en los comentarios si conoces esa sensación en carne propia. Quiero saber cuántos hemos resistido esto. Alberto se acomodó, alisando su corbata como quien acaba de recitar un responso. El silencio en la sala pesaba como plomo, saturado por la anticipación de las tías y primos que había situado estratégicamente en las últimas filas. Aguardaban mi derrumbe. Aguardaban que Sofía, la hija de 32 años, la inútil, la vergüenza, la eterna niña perdida, estallara en gritos o ruegos. Pero permanecí inmóvil. No pestañeé. Solo inhalaba el aire rancio del juzgado de tutelas, prolongando el silencio hasta hacerlo agobiante para todos excepto para mí. Señorita Sofía, dijo la jueza Vargas, observándome por encima de sus lentes. Su padre ha formulado acusaciones extremadamente serias acerca de su capacidad mental y la administración del caudal hereditario. ¿DC va a aplacar? Alberto se adelantó, cual fiera que percibe la presa herida. Anhelaba la explosión. Requería que yo validara su relato mediante un arrebato histérico. Ese era su oxígeno, el drama emocional. Si gritaba, vencía. Si lloraba, vencía. Por eso no le entregué nada. Me levanté con lentitud, ajustando la solapa de mi abrigo discreto. Ignoré la galería. Ignoré por el momento a la jueza. Clavé la vista en Alberto. Mi expresión permaneció neutra. Ausente de furia, la sonrisa confiada de Alberto titubeó por un segundo. Giró hacia su abogado, Raúl, y murmuró algo. Raúl no sonreía. Raúl transpiraba. Golpeteaba el lápiz contra su carpeta. Un gesto nervioso que había detectado meses antes, cuando comencé a vigilar sus pasos. Raúl sabía algo que Alberto desconocía. Sabía que los documentos dejan rastros. Y sabía con precisión qué papeles habían adulterado para forzar esta vista. Volví a observar a Alberto. Inflado de soberbia, convencido de la fábula que llevaba años vendiendo a la familia, él, el patriarca sacrificado que sostenía una estirpe en decadencia, yo, la fuga que lo arruinaba todo. Pensaba que en instantes firmaría un documento que le otorgaría la curatela sobre mí y el manejo de los 8 millones restantes del legado. Pensaba que el control absoluto estaba a un paso. Una lucidez gélida se asentó en mi interior. No era euforia. Era el clic de una trampa que se cierra. Continúe, dije, retomando asiento. Prosigamos, su señoría. Observe su existencia, escupió Alberto, apuntándome como si fuera suciedad. Reside en un cuartucho en la zona más deprimida. Viste prendas de saldo. Yo hace transporte público porque ni un coche de segunda mano puede costearse. Ha malgastado toda oportunidad que le brindé. Escuché cómo desgranaba mis derrotas como una lista de pendientes. Pero mi mente viajó 3 años atrás.
Recordé cuando irrumpió en mi modesto piso sin previo aviso. Recorrió el lugar con repugnancia. Esto es patético, Sofía. Les cuento a mis contactos que estás encontrándote, pero ambos sabemos que solo estás hundiéndote. Después partió en su nuevo todoterreno premium, un vehículo. Desconocía que aquel cuartucho era deliberado. Mientras él derrochaba en relojes de lujo para aparentar ante quienes lo aborrecían, yo edificaba un archivo secreto. Cada insulto de inútil significaba otra transferencia de 10.000 a una cuenta cifrada en el extranjero. Cada burla a mi trabajo monótono de consultoría analítica ocultaba que manejaba un portafolio de 22 millones para clientes selectos. No estaba en la ruina. Estaba acumulando. No me hundía. Invertía. Creía que viajaba en bus por pobreza. En verdad, canalizaba liquidez para comprar la deuda hipotecaria de su exclusivo club náutico. Cuando se mofaba de mi abrigo de outlet, yo ultimaba la adquisición de la empresa fantasma que sostenía la hipoteca de su torre de oficinas. Él veía una hija que requería supervisión. Yo veía un riesgo financiero que debía extinguir. No comprende el concepto de responsabilidad económica, bramó Alberto, aporreando la mesa. Lo observé de verdad. Esto no era un padre angustiado. Era un parásito desesperado al ver secarse su fuente. No buscaba curatela por cariño. La buscaba porque se ahogaba en deudas y yo era su tabla de salvación. Requería dominio legal sobre mis bienes porque los propios ya los había dilapidado. No era progenitor. Era explotador. Por eso no sentía remordimiento alguno. De haber sido únicamente su hija, quizás habría vacilado. Quizás habría intentado rescatarlo una vez más. Pero hoy no era hija. Era su principal acreedora. Y esto no era un encuentro familiar. Era ejecución de garantías. ¿Ha terminado, señor Alberto?, preguntó la jueza Vargas, con el plumín raspando su cuaderno. No, replicó él, con un destello. Raúl se incorporó, la silla rechinó como alarma. No me miró. Depositó un legajo voluminoso ante la jueza. Su señoría, dijo con voz entrecortada. Aportamos prueba de la gestión deficiente del fideicomiso instituido por la abuela fallecida, especialmente la cuenta central de erogaciones. Alberto no esperó. Apuntó con dedo trémulo. Lo evaporó todo, jueza. Permitió que se esfumaran más de 1 millón sin percatarse. Un suspiro colectivo llenó la sala. Mis tías se aferraron al bolso. Mis primos cruzaron miradas de espanto. Para ellos, 1.200.000 era un capital. Para Alberto, era la barrera entre él y la insolvencia. Explic, ordenó la jueza, revisando las hojas. Su gesto era impenetrable. Vea los movimientos. Vociferó Alberto, sin freno. En los últimos 30 meses, sumas considerables abandonaron esa cuenta. 70.000 aquí, 110.000 allá. Todo a entidades ficticias, todo sin huella. Y ella no reaccionó. Ni querella, ni bloqueo, nada. Se volvió hacia el público, actuando para su audiencia. Mi hija está tan alejada de la realidad que dejó que un estafador le desangrara la herencia. De no actuar ya, en pocos meses mendigará. Lo contemplé representar. Era perversamente magistral. Transformaba su hurto en mi descuido. Apostaba a que ninguna persona racional permitiría desvanecer tal suma sin alarma. Luego, yo debía estar perturbada. Luego, él debía asumir el mando. Pedimos bloqueo urgente de activos y designación interina de Alberto como curador para frenar el sangrado, agregó Raúl, enjugándose la frente. Alberto me miró. No era inquietud. Era arrogancia. Creía haberme acorralado. Creía que el dinero ausente era el arma definitiva que probaba mi ineptitud. No comprendía que era el anzuelo. Tenía razón en un punto, el dinero había partido. Pero erraba en la pasividad. Suponía que era demasiado necia para monitorear.
Suponía que seguía siendo la joven sumisa que callaba en la mesa. Señorita Sofía, dijo la jueza, solemne. Los documentos reflejan un vaciado importante. ¿Puede aclarar el destino de esos fondos? Silencio sepulcral. Alberto se reclinó, brazos cruzados. Esperaba tartamudeo. Esperaba llanto y no sé. Esperaba victoria. Me levanté. Sin consultar notas. Sin mirar a mi letrado. Tomé una carpeta delgada color azul que había colocado al comenzar. No ofrezco una explicación, su señoría, dije con nitidez. Ofrezco un seguimiento. Avancé al estrado y deposité la carpeta. Sin apuro. Con la parsimonia de quien conoce el desenlace porque lo diseñó. Mi padre acierta, dije, girándome levemente hacia la galería. Los fondos desaparecieron. 1.200.000 salieron del fideicomiso. Supervisé cada peso que partía. Alberto soltó una carcajada ronca. Confiesa. Lo vio marchar y se quedó quieta. Está ausente. No estaba ausente, lo interrumpí, mi voz atravesando su eco como acero. Estaba aguardando. La jueza abrió la carpeta. Sus pupilas se dilataron ante la primera hoja. No era un estado de cuentas. Era, señorita Sofía, ¿qué representa esto? Inquirió. El esquema de direcciones IP de cada operación no autorizada, expliqué. No solo rastreé el capital. Rastreé el origen. Todas surgieron de un solo equipo ubicado en el 275 de calle Cedro. Residencia de mi padre, despacho privado. El rostro de Alberto perdió color. Intentó erguirse, Raúl lo retuvo. Eso es prueba ilícita. Farfulló. Lo fabricó. Y aquí, proseguí, indicando la hoja siguiente, sin prestarle atención, constan las confirmaciones bancarias. No fueron a entidades ficticias aleatorias. Fueron a cuentas de Nova Gestión. Sociedad constituida hace 5 años en Panamá. Con el apellido de soltera de su pareja actual. La sala se incendió en murmullos. Mi tía abuela emitió un quejido audible. Alberto parecía haber recibido un mazazo. Abrió la boca, no emitió sonido. Comprendió, tarde, que no había pasado por alto su robo. Lo había archivado. ¿Y por qué? Preguntó la jueza, imponiendo orden con gesto. Si sabía del desfalco, ¿por qué no clausuró la cuenta? ¿Por qué dejar que se llevara más de 1 millón? Aquí llegaba el núcleo. La estrategia de la trampa cebada. Por el ordenamiento jurídico, su señoría, respondí. Si lo hubiera cortado en 80.000, sería mera disputa civil, tema doméstico. Le habrían impuesto una sanción leve y condicional. En meses volvería a intentar. Miré a Alberto. Quería que asimilara la ingeniería de su ruina. Requería que pasara de sustracción menor a esquema sistemático con agravantes. Desactivé las notificaciones intencionalmente. Dejé el acceso expedito. Aguardé hasta que el monto sustraído rebasara 750.000 y las operaciones implicaran jurisdicciones múltiples. Eso configura un patrón de fraude continuado con perjuicio grave y reiterado, suficiente para activar figuras de delincuencia organizada o estafa agravada en serie. Pena mínima obligatoria, 8 años. Alberto se encogió. Parecía encogerse. Parecía un hombre que entendía que no había saqueado un tesoro. Había saqueado una celada. No perdí 1.200.000, papá, dije, voz glacial y concluyente. Los invertí. Ese fue el costo de tu condena. Y, la verdad, resultó económico. Alberto estaba arrinconado. Pero una rata acorralada muerde con más saña. Se secó la frente temblorosa y extrajo una hoja envejecida de su portafolio. Miente, dijo, recobrando brío. Ella autorizó cada giro. Solo lo olvidó. Entregó el papel al oficial, quien lo pasó a la jueza. Se volvió al público,
con la seguridad regresando como fiebre. Es un poder general notariado de hace 3 años. Le otorga administración plena de esa cuenta para inversiones familiares. Lo suscribió tras el deceso de la abuela, abrumada. La jueza escrutó el documento. Arrugó el ceño. La rúbrica parece genuina. Lo es, dijo Alberto, sonriendo tras largo rato. Firmó. Solo no recuerda. Esto confirma mi tesis. Su memoria falla. Está fragmentada. Fabrica delirios de tramas criminales porque no acepta que me autorizó. La sala osciló nuevamente. Vi a mis primos cuchichear. Quizá tuviera razón. Quizá estuviera desquiciada. Hasta Raúl, el abogado empapado, se irguió, optimista. Si ese papel resistía, el desfalco se volvía gestión legítima. Mi estrategia se disipaba. La celada se volvía inofensiva. La jueza me miró. Señorita Sofía, ¿es esta su firma? Le permití saborear la victoria a un latido. Luego abrí mi maletín y entregué otra carpeta. Ese documento te concede manejo de una cuenta, le dije con tranquilidad. Pero no te concede vivienda. Descubrí la realidad. Había adquirido sigilosamente su sede corporativa,